Bienvenidos otra vez. Ahora, después de ver las estructuras de bucle, vamos a comenzar con lo que son las iteraciones en eh, JavaScript. Bien, hablando en particular de iterar, por ejemplo, sobre un array, si bien puede usarse el do o el while sin ningún problema, las formas más comunes son el uso de un for o un for each. También podemos encontrar métodos como map, filter y demás que permiten también realizar operaciones sobre los elementos y es importante que las conozcamos ya que son mucho más eficientes que un for o un for each en términos generales. Por ejemplo, el filter nos permite tener el subconjunto de elementos que cumplan una condición y va a ser en general mucho más eficiente que utilizar un for y un for each. Ya más adelante los vamos a utilizar en algún ejercicio o ejemplo. Bien, las iteraciones con for son muy sencillas, funcionan casi como cualquier lenguaje. Tengo la inicialización de la variable, la condición de que mientras ese índice sea menor que el tamaño del array, del length, y se incrementa. Y poder mostrándolo por consola. En particular, las iteraciones de JavaScript, además de hacerse con el for, se realizan con el for each. Primero vamos a ejecutar para que vean el resultado y después vamos a ahondar sobre el elemento for each. El elemento for, como están viendo, recorrió todos los elementos. Son 5 elementos de 0 a 4 y va mostrando el contenido, como se ve acá, el elemento con el que estamos iterando. Para ello, iteramos con el length del array y guardamos en una variable el valor. ¿Podríamos haberlo utilizado acá? Sí, pero simplemente para que vean la comparativa entre uno y otro de cómo obtener este elemento. Y finalmente utilizamos typeof para mostrar el tipo del elemento y mostramos también la posición en la que se encuentra. Vemos que muestra la posición, el elemento y el tipo de dato al que se corresponde con todos los elementos. En el caso del for each, van a ver que también funciona de la misma forma. En el caso particular del for each, lo que sucede es que for each no es una sentencia como el for, sino que es un método del array. Dentro de poco vamos a hablar de lo que son objetos, métodos y funciones y vamos a entrar un poco en detalle sobre estos elementos, pero sin entrar mucho en detalle lo que es un callback. For each, el método for each recibe como parámetro, este for each se cierra aquí, este es el paréntesis que cierra el for each, y lo que recibe es una función. Ahora vamos a ver un par de ejemplos específicos de for each, pero recibe una función y le pasa de parámetros el elemento, la posición del elemento y también hay un tercer parámetro que es opcional, que es el array completo, se lo pasa a cada iteración. Por eso es que en los for each de JavaScript puedo obtener la posición del elemento que estoy iterando, algo que normalmente tiene que hacerse manualmente contando las posiciones que se van recorriendo para saberlo. Bien. En el caso del for each es muy utilizado y les recomiendo mucho que no solo miren en detenimiento el material que acá les brindamos, sino que además eh, practiquen y utilicen los recursos de MDN
para revisar cualquier duda y puedan, digamos, entenderlo completamente. Como les decía, recibe una función. En este caso, por ejemplo, la forma más sencilla de ver esto, este código, em, tenemos algunas opciones de cómo pasarle al for each la función que debe ejecutar. Vamos en este caso, bueno, tenemos el mismo array de antes. En este caso creo una función que se llama show. En lugar de utilizar el console log, utilizo show, paso el elemento y el elemento a su vez se envía al console log. Vamos a ejecutarlo. Bien. Ven que recorre sin problema el array. Array 1, true, undefined, story. Este es con una función ya definida y vemos que todos generan el mismo resultado. Bien. Esto de utilizar una función ya definida, está acá, y funciona sin más. El for each le pasa a la función que recibe, recibe una función y la invoca para cada elemento y le pasa el elemento, el índice, es decir, la posición dentro del array y el array completo. En este caso, la función show solo le interesa recibir el primer parámetro, element, y descarta los siguientes sin ningún problema. Otra forma de escribirlo es definir esta misma función dentro del for each. Esto es bastante común, de hecho es una de las formas más comunes de encontrar elementos dentro del for each. Como ven, puedo hacer lo mismo. Quizás su lectura parezca un poco más difícil al principio hasta que uno se logra acostumbrar a las callbacks, pero si estas dos funciones estuvieran una al lado de la otra, estuvieran bastante separadas por muchas líneas de código, sería un poco más difícil de entender una con, o sea, lo que se está buscando hacer en cada elemento del for each. De esta forma es mucho más fácil su lectura. Sin embargo, sigue siendo un poco inconveniente una definición tan verborrágica y es por eso que hay una notación nueva que utiliza JavaScript que llaman arrow functions. También lo vamos a ver a la brevedad en un par de videos. Pero este es una forma de definir una función que hace lo mismo que esta función. Son muy similares, tienen algunas diferencias, por eso se crearon las arrow functions para eso. En particular, recibo el elemento y lo utilizo. Pero así como lo vieron antes, puedo utilizar no solo el primer elemento, sino algunos más. Bien, hacemos una breve pausa y continuamos con los videos.